Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este curso de Conciencia Histórica 1. Y bueno, en esta ocasión partiremos de la siguiente pregunta, que es, ¿qué cambios dieron paso para que llegaran a América? Bueno, en las anteriores diapositivas estuvimos viendo las diferentes zonas que fue Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. También te expliqué en este caso las culturas que había ahí, los cambios que tenían, cómo era la zona, si era desértica, si era en este caso húmeda, si había ríos, y esto dio paso a cómo es que se establecieran los diferentes grupos indígenas y mayormente qué partes se encontraban, cuáles fueron los cambios significativos en torno a Mesoamérica, que fue en lo que más ubicamos, que vimos lo de las matemáticas, vimos lo de la astronomía, en este caso lo de los calendarios, la caza, lo que se cosechaba, en este caso que era el maíz, frijol, el chile, que era también una de las principales fuentes de alimentación, las chinampas que ellos hacían para cultivar, las herramientas que ellos utilizaban también, la guerra común, en este caso como algo religioso en el cual los aztecas principalmente lo veían como los hijos de Huitzilopochtli, los dioses que en este caso se encargaban de explicar algún acontecimiento y por ende les rendían el culto para que realmente les fueran bien, la descripción de cada uno de ellos y sobre todo los grandes templos que nos dejaron. Y también en este caso nos vimos, bueno, los centros ceremoniales que se encaminaban, cómo también se distribuían los roles que cada uno de los pueblos indígenas tenía, si había sacerdotes que también funcionaban como aquellos que administraban las diferentes partes de su pueblo. También vimos en este caso los guerreros y algo muy importante que también vimos en las últimas diapositivas fue lo de los aztecas, ¿no? Cómo ellos distribuían y cómo había diferentes tipos de escuelas para diferentes tipos de actividades y cómo también se tomaba en cuenta a las personas grandes para como consejeros y sobre todo que se les enseñaba a los niños a evitar cierto tipo de actitudes negativas y sobre todo a obedecer a sus mayores. Y bueno, entonces, ¿cómo es que llegaron los españoles y cómo es que destruyeron todo este sistema tan bien establecido que nos dimos cuenta y estructurado de estas grandes culturas? Pues bueno, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que esto dio paso a que se descubriera como ellos llamarían el nuevo mundo? Que realmente se cuestionó mucho ese concepto y sobre todo cómo, desde dónde llegaron y cómo se fueron abriendo paso principalmente Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlán y hacer como tal oficialmente la caída y eso diera paso a la Nueva España que es lo que hemos estudiado a lo largo de la historia de México. Y es lo que vamos a ver a continuación, los diferentes procesos y que también cierto tipo de aspectos, en este caso que al parecer parecen muy insignificantes, pero que también hay un trasfondo detrás del por qué eso dio pie a que se descubriera América. Es como lo que vamos a estar viendo a continuación y lo que también hemos estado viendo a partir de las anteriores diapositivas. Y bueno, un ejemplo de eso es o más bien, la caída del Imperio Romano, que fue uno de los factores que también en este caso desencadenó. Así, hacía la mención en este caso, un ejemplo puede ser algo significativo como fue la caída del Imperio Romano, ¿no? Que en este caso dio pie a la Edad Media y sobre todo a otro tipo de contexto y a otro tipo de necesidades y sobre todo a un cambio bastante radical y cultural y sobre todo de prácticas en torno a la concepción del mundo. Una vez que se da la caída del Imperio Romano se pasa como tal a otro lustro, o más bien otro lustro, más bien a otra etapa de la humanidad que se le llama la Edad Media. Y así justamente es lo que pasó, ¿no? Como nosotros teníamos una concepción, en este caso, de las diferentes partes de la República Mexicana y un cierto acontecimiento, la llegada de los españoles, eso dio pie a que se hicieran una serie de acontecimientos que desencadenó a lo que hoy conocemos como México. Y bueno, el Renacimiento, que en este caso es la expansión del comercio. Uno de los factores muy importantes y muy relevantes por los cuales los españoles descubrieron lo que hoy en día es nuestro continente pasó hace algunos siglos, y en este caso a partir del siglo, como bien lo dicen, 12, donde Europa experimentó ciertos tipos de cambios tanto en el comercio como en la economía monetaria. Y uno de esos, en este caso, bueno, principalmente antes de comenzar con este dato histórico que te voy a dar, sus rutas comerciantes principalmente eran en Oriente, que eso se facilitaban, en este caso eran encaminadas a la ruta de la seda, y en este caso pues eran fundamentadas para el intercambio de bienes y conocimientos. Sin embargo, en 1453 cae Constantinopla y eso da pie a que los otomanos, o en este caso los turcos, se apoderen de esas tierras. ¿Sale? Entonces, anteriormente ellos comerciaban, ellos por ruta de la seda intercambiaban bienes y conocimientos, pero una vez que cae Constantinopla, esto da pie a que haya cierto tipo de cambios significativos en cuestión del comercio
en cuestión de cierto tipo de actividades que desencadena, como bien normalmente te lo voy a contar, una serie de nuevas rutas por las cuales experimentar y por las cuales obtener bienes en mayor cantidad y en menor costo. Y bueno, en este caso, pusieron los otomanos, en este caso con la caída de Constantinopla, como bien puede decir ahí los turcos, eh, pusieron fin al Imperio Bizantino, sino que también se posicionaron como una de las grandes potencias de las cuales cambiaron cierto tipo de prácticas. Y ahora, en vez de llamarle Constantinopla, le llamaron Estambul y se convirtió en la nueva capital de este imperio otomano que ellos pretendían hacer. Y sobre todo, en este caso, Constantinopla era una de las principales ciudades en donde se intercambiaban, donde en este caso compraban, y ahora viene siendo Estambul, en la cual, en este caso, los otomanos impusieron una forma de comerciar y sobre todo una nueva cultura de las cuales, en este caso, Occidente, principalmente Portugal, en este caso, principalmente también España, se vieron afectados, entre otros tipos de naciones, por las cuales ellos decidieron encontrar otro tipo de cuestiones o, en este caso, mejorar sus prácticas para evitar cierto tipo de cobros en torno a cierto tipo de actividades económicas que ellos desempeñaban y que era fundamental para su economía. Y bueno, como obviamente lo había comentado, habíamos visto en la anterior diapositiva que era la ruta de la seda, que principalmente en este caso era el comercio entre Europa y Asia. Sin embargo, este se vio afectado por lo que impusieron los otomanos, que era en este caso un cierto de cobro de impuesto, que en este caso era mucho, muy caro para este tipo de entidades, principalmente, como bien dice, para los italianos, y esto dio pie a que realmente se vieran los costos y beneficios de estos impuestos que imponían los otomanos. Y esto impulsó, una fue de las causas, a que se crearan o se exploraran nuevas rutas de comercio por las cuales no estuvieran dominadas por los otomanos y por ende no les cobraran impuestos, haciendo que esto disminuyera el costo de hacer cierto tipo de productos. Y esto dio pie a que principalmente se descubrieran rutas hacia Asia, porque ellos veían que realmente había materia prima de la cual ellos podían obtener, asimismo también de otras personas que puedan dominar y expandirse su imperio de manera política, porque si tienes mucho más territorio, tienes mucho más poder político. Creo que también fue uno de los factores que impulsó esto, no solo el comercio, sino también el de obtener mejor territorio, materia prima barata y sobre todo explotar cierto tipo de seres humanos que harían el trabajo mucho más eficiente y mucho más eficaz, aunque en este caso lo que principalmente tenían que llegar a Asia, y eso llegó eventualmente a que se descubriera América. Es decir, entonces, algo importante en este caso de algún acontecimiento al parecer que no parece tan relevante, fue la caída de Constantinopla en 1453, que eso dio pie a que los otomanos se adueñaran de ella, la bautizaran como Estambul, y esto dio pie a que esas actividades que se hacían antes en Constantinopla, pues bueno, ahora fueran, en este caso, llevadas por ellos, y sobre todo a cobrar un cierto tipo de impuesto que para ese entonces, pues era muy caro para ellos, y lo que hicieron era expandirse y encontrar otras nuevas rutas marítimas por las cuales obtener principalmente de Asia nuevos tipos de materia prima, y por la cual en este caso no les costará tanto hacer sus productos. Y te estarás preguntando, pero así como este sujeto, pero ¿solo fue eso o qué más sucedió para que realmente se descubrieran estas nuevas rutas marítimas? Bueno, es algo que ya te había contado, pero principalmente en este caso también los otomanos tomaron control de Egipto y Levante, lo que les permitió supervisar mercancías que llegaban desde las Indias y otras partes de Asia. Esto conjugado, como bien te lo decía, a que tuviera incertidumbre por las partes de los aranceles, que quiere decir el impuesto que se les cobraba a este tipo de comerciantes por traer otros productos de otro país, y a su vez también las guerras impedían que realmente hubiera un buen comercio, es decir, estaban principalmente en Estambul, pero se daban cuenta que al traer otro tipo de materias primas principalmente y como estaban dominando los otomanos, tanto los Europa, más bien Egipto y Levante, eso hacía una incertidumbre porque decían, bueno, voy a estos lados, pero también si eran de estos me van a cobrar impuestos y también eran muy caros los impuestos que me ponían y ¿qué voy a hacer? Tengo que encontrar otras nuevas rutas marítimas. A su vez, también esto impulsó a que la demanda, en este caso de los ciudadanos, de productos principalmente de, como bien lo dice, orientales, también dio pie a que descubrieran otras rutas. Es decir, su economía dependía principalmente de sus productos orientales, pero sí iban por ellos, en este caso les cobraron arancel,
y pues no le salía, ¿no? O sea, gastar, en este caso, por un cierto producto que no te iba a dejar mucha ganancia, pues no era como tal muy viable. Pero sin embargo, era de lo que sobrevivías y de lo cual te estaban pidiendo, entonces estabas en un dilema. Voy, pago el impuesto o me quedo sin nada o busco otras nuevas rutas marítimas que hicieron principalmente esas potencias europeas y principalmente en este caso que fue Portugal y España, los cuales se van a adentrar a, a estas nuevas rutas de las cuales van a explorar para principalmente llegar a Asia y por lo cual de un descuido en este caso de Colón, pues se llega a lo que hoy conocemos como el continente americano. Y bueno, como bien te lo comentaba, los primeros en explorar en ese sentido, pues fue Portugal y en este caso también España. Aunque creo que una de las principales también motivaciones que llevó a esto es a tener un dominio político, ¿no? Porque si bien han sido muy relegados y principalmente lo que eran este tipo de Occidente, Francia, Italia, eran los que mayormente se habían reflejado que tenían mayor poder en cuestión de del continente europeo. Entonces España y Portugal querían a su vez explorar estas nuevas rutas motivados por el comercio, pero también motivados por tener un cierto papel fundamental en esta Europa. Y a su vez, en este caso empezó Portugal, que en 1498 con Vasco de Gama, en este caso llegaron como tal a las Indias y abrieron una nueva ruta y sobre todo mm, ruta lucrativa en el cual el comercio de especies. A partir de que llegaron a la India, ellos pudieron descubrir cierto tipo de especies de las cuales ellos los podían comerciar y eso tener una buena ganancia económica. A su vez, también, en este caso, Colón fue uno de los principales, o más bien de los exploradores en cuestión de España, que fue financiado, como bien lo sabemos, por los reyes católicos, en los cuales quiso descubrir una ruta de Occidente, en este caso, a llegar a Asia, en este caso a las Indias. Pero una vez que se estableció esta ruta, pues llegó como tal a América en 1492, en el cual, te lo voy a adelantar un poco, él seguía pensando que eran las Indias, cuando en realidad pues fue el continente americano y que lo escribió por cierto tipo de error. Sin embargo, con este tipo de descubrimiento, pues comenzó algo como es la colonización europea, que en este caso viene siendo un nuevo continente en el cual los españoles posteriormente se adueñarían de este, impondrían sus leyes y sobre todo se adueñarían de todas esas riquezas, tanto culturales como sobre todo monetarias de lo que es México. Aunque te has preguntado qué hubiese pasado si realmente Colón hubiera llegado por error a América. ¿Quién estuviesen, o bueno, más bien, quién te hubiese gustado que nos hubieran conquistado? O en este caso, ¿quién hubiese estado mejor que hubiera llegado? No sé, piénsalo, ¿no? Porque sí, o sea, dentro de la historia realmente, pues Colón quiere establecer una ruta marítima en la cual llegar a las Indias desde Occidente. Sin embargo, ciertos azares del destino los llevaron a la América Latina, digo, a América como tal, y lo cual eso dio pie a la colonización que hoy en día conocemos como México y de todas esas estructuras que en día siguen prevaleciendo. Pero creo que también sería interesante saber si con otro tipo de continente, o más bien otro tipo de país, no sé, si con los portugueses, si con los ingleses, si con los franceses, si con los italianos nos hubieran descubierto, ¿tú crees que México sería hoy lo que es? ¿Hubiera sido peor? ¿Hubiera mejorado? ¿Si hubieran llevado a cabo tantos asesinatos en cuestión de los indígenas? ¿Si hubieran adoptado como tal sus prácticas culturales? No sé. Creo que eso también sería interesante cuestionar, ¿no? El si realmente hubiese sido mejor el continente americano si otra persona nos hubiera descubierto, o en este caso hubiera sido peor si también otra cultura nos hubiera sido descubierta, o ponlo en este caso. También la cultura española pudo hacerlo de distinta manera a cómo nos conquistaron. Son preguntas que surgen, pero creo que son también interesantes en este caso, como tal, llevarlas a la práctica y sobre todo, pues, ponerlas a pensar. Bueno, y creo que también otro de los factores muy importantes, el por cual se negaban en este caso a lo establecido por los otomanos, pues una era la oposición al Islam, ¿no? Que realmente era la religión de los otomanos, de los turcos, y en este caso el cristianismo surge como una creciente conjunción para oponerse a eso que no les gustaba en este caso a los otomanos. Es decir, se conjuntaron todos los cristianos en este grupos cristianos para oponerse a esa religión que no les parecía la adecuada en ese sentido. También una de las cosas más importantes era el debilitamiento feudal y que empezaban a surgir cierto tipo de un nuevo grupo, en este caso que eran los burgueses o eran los comerciantes, que mayormente los comerciantes o como se les llama burgueses eran los que financiaban en este caso el fortalecimiento, en este caso, al poder. Los comerciantes eran los que inyectaban dinero para que en este caso un cierto comercio
más bien no un comercio, sino un cierto sistema político fuera fluyendo. Entonces se pedía que buscar nuevas rutas marítimas para que también el poder político pudiera obtener ganancias ahí, sino de lo contrario su poder no se iba a mantener. A su vez también este tipo de bienes que intercambiaban desde la Asia, desde las Indias, en este caso dio pie a decir los europeos, aquí cierto tipo de bienes muy valiosos de los cuales nos podemos hacer ricos y seguir explorando y tener mucho más riqueza, como bien lo dice ahí. Sedas, perlas, algodones, perfumes, oro y piedras preciosas llegaban desde Asia. Y eso hacía en este caso soñar a los europeos con grandes riquezas. Si te fijas aquí también siempre está el factor de riqueza en torno al descubrir nuevas rutas marítimas. Si bien empezó con eso, pero lo que realmente querían ellos era explorar este mundo. Ya no les bastaba con esto y a su vez también cierto tipo de recursos, cierto tipo de empezaban a escasear. Y esto dio pie a un sentido nuevo de aventura, ¿no? De arrojarse a este nuevo mar para descubrir nuevas rutas y por qué no, riquezas, ¿no? Que realmente es lo que querían los europeos. Y bueno, también era indispensable que la carne, en este caso en mal estado, que no se conservaba, pues también se le echaran cierto tipo de especias a los platillos para que se utilizaran, o en este caso utilizaran cierto tipo de remedios médicos para la salud o para que hicieran comestible también en este caso los alimentos. Entonces, estos factores también desempeñaron un papel importante por el cual se siguieron manteniendo o en este caso analizando nuevas rutas de las cuales obtener riquezas de nuevos lugares que ellos desconocían. Y bueno, otros también de los factores que aportaron a que se fueran descubriendo nuevos lugares fue el deseo de riqueza por medio del comercio, ¿no? Si vieron que realmente el comercio, el traer ciertos tipos de bienes de otro lado que eran valiosos y así los vendían a un cierto precio, y les obtenían una ganancia, pues eso también sentían el deseo de subir de estatus, ¿no? Dentro de estos continentes europeos. También la crisis del régimen feudal, es decir, si bien recuerdas, durante la Edad Media era un señor feudal que se encargaba de una cierta parcialidad o de un cierto porcentaje de sus tierras, tenía en este caso personas que trabajaban por él mm, y les daba protección. Sin embargo, eso pasó a decaer y eso dio pie a que se buscaran otras nuevas formas de economía, como fueron principalmente los comerciantes o los burgueses. También la implementación del absolutismo, ¿no? Es decir, los gobiernos mantenían su poder mediante mercenarios que pagaban para que ya sea asesinaran o en este caso calmaran a personas revoltosas que quisieran quitarles el poder. Entonces, para ellos también era importante el pago, ¿no? Y si no tienen una economía y si en este caso los impuestos estaban muy caros, pues tenían que buscar otras formas de enriquecerse para seguir pagando a esos mercenarios. A su vez, también como lo hemos visto en anteriores ocasiones, que fue en la segunda diapositiva, que estos cambios tecnológicos que han traído para desempeñar nuevos cambios en las actividades de las personas, pues fue el cierto tipo de creación de aparatos, como fue la brújula, el compás, el astrolabio, el sextante, y también en este caso la perfeccionalismo de los buques, ¿no? Es decir, dónde se iban a ir, pero también tenía que perfeccionarlos para que estos no se hundieran. También las carabelas, los progresos de la cartografía, es decir, que ellos vieran principalmente cómo estaban los mares, qué rutas tenían que seguir y sobre todo aquí también algo muy importante es ya tener la concepción de la redondez de la Tierra, algo que te había dicho, y sobre todo la longitud de la circunferencia terrestre. Es decir, estos cambios del conocimiento también afectaron a los cambios de cómo se van las actividades. Es decir, se empezaron a cambiar tuvieron cambios tanto sociales como culturales, ¿no? No empezaron a ver la Tierra como algo plano, sino como algo circular del cual se podía explorar y del cual empezaron a explorar. Y uno de esos es Magallanes, ¿no? Que también en este caso quería comprobar lo que la Tierra era redonda. Y es por eso que realmente se emboscó en un viaje. Es decir, realmente como lo hemos visto a través de la historia hay cierto tipo de cambios culturales y sobre todo prácticos que a partir de ciertas eventualidades hacen cambiar en diferentes aspectos eh, a una sociedad y como lo estamos viendo en estos momentos. Y bueno, acercándome un poco a esta imagen, podemos ver las rutas que se establecieron. En este caso, las naranjas vienen siendo los descubrimientos de los españoles, las rutas que ellos establecieron. La otra, las verdes, son los descubrimientos de los portugueses. Las que están un poco en rojas son, en este caso, los descubrimientos de ingleses. Y los que están como en rosito, púrpura, son los descubrimientos franceses. Es decir, estas son las rutas que, en este caso, de los países europeos, ellos empezaron a visualizar y de los cuales, en este caso, perdón, estaba viendo un poco la pantalla.
empezaron a explorar durante, como dice ahí, en el siglo XV y en el siglo XVI. Si te fijas, pues dieron varios viajes, fueron a varios, en este caso, regiones, y de las cuales hoy podemos conocer que pues, se les llama la colonización, ¿no? Porque ellos empezaron a poner pequeñas ciudades o pequeños regímenes de personas de las cuales pueden controlar ese tipo de factor, bueno, más bien ese tipo de regiones, y empezaron a extraer todos los bienes que de ahí se obtenían, principalmente.